Dicen que una fotografía captura más que un momento. Contiene ecos de lo que no se ve, fragmentos de lo que permanece más allá del velo de la realidad. En 2018, una familia de una zona rural de Maine afirmó haber encontrado algo escalofriante en una foto aparentemente inocente de una fiesta de cumpleaños. Una mano fantasmal, pálida y con garras, descansando sobre el hombro de su hija de 7 años. No había nadie detrás de ella. La foto se volvió viral durante una semana, comentada en foros dedicados a lo paranormal, antes de desvanecerse en la oscuridad como tantas otras curiosidades de Internet. Pero, ¿y si eso fuera solo el principio? Julia nunca creyó en esas tonterías. Como diseñadora gráfica independiente que vivía en Portland, tenía los pies firmemente plantados en la realidad. Pero la vida tiene una forma curiosa de arañar los bordes del escepticismo. Era el cumpleaños número 30 de su amiga Leah, una reunión acogedora en una cabaña alquilada en lo profundo de los bosques de New Hampshire. Una docena de amigos, risas, vino barato y una chimenea crepitante posaron para fotos durante toda la noche, sus sonrisas brillando bajo el parpadeo de las velas y las luces de hadas. Julia tomó docenas de fotos con su teléfono, capturando la calidez, la alegría, perfectos fragmentos de felicidad efímera. Pero fue la foto grupal, tomada justo antes de la medianoche, la que desataría todo. A la mañana siguiente, con resaca y los ojos borrosos, Julia deslizó el dedo por su galería. A primera vista, era perfecta. Leah en el centro. Su sonrisa amplia y despreocupada, amigos inclinándose a ambos lados. Pero entonces el dedo de Julia se congeló a mitad del desplazamiento. Allí, entre Leah y Mark, había una mano. Un brazo delgado, grisáceo, con dedos demasiado largos y delgados, descansando ligeramente sobre el hombro de Leah. No había nadie allí. Julia hizo zoom. La mano no estaba unida a ningún cuerpo. No había sombra que indicara un brazo oculto detrás de alguien. Simplemente estaba allí, inquietantemente real entre las sonrisas espontáneas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se la mostró a Leah, riendo nerviosamente, esperando un ¡wow! ¡Qué escalofriante! En su lugar, Leah se puso pálida. Miró fijamente la pantalla. Luego se tocó el hombro instintivamente, como si esperara sentir los dedos fantasmales presionando. «Eso no es gracioso», susurró Leah. «No estoy bromeando», respondió Julia. Pasaron la mañana tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Un truco de luz? ¿Un fallo de la cámara? ¿Una broma? Pero nada tenía sentido. Julia incluso intentó recrear el efecto con aplicaciones de edición. No coincidía. La mano era demasiado detallada, con venas tenues y uñas quebradizas, como si perteneciera a alguien o a algo que no debía estar allí. Pero hay algo sobre el miedo. No golpea de una vez. Crece, echa raíces en tu mente, se extiende como moho en las esquinas oscuras de tus pensamientos. Al anochecer, Leah estaba nerviosa, mirando por encima del hombro como si esperara ver a alguien o algo de pie, justo fuera de su vista. Esa fue la última vez que Julia vio a Leah con vida, y cuando llegues al final de esta historia, te darás cuenta de que la mano en esa foto no era el verdadero horror. Si sientes un escalofrío recorriendo tu espalda, dale me gusta para mantener la oscuridad a raya. Suscríbete si te atreves, porque lo que viene después podría seguirte más allá de este video. Y si alguna vez has notado algo extraño en tus propias fotos, escribe seguro en los comentarios. Dicen que nombrar tu miedo puede mantenerlo alejado. Leah fue encontrada 3 días después en su apartamento.
El informe oficial indicaba que había muerto por una caída accidental, un traumatismo craneal tras resbalar en el baño. Pero Julia sabía que no era así. Ella había sido la última persona a la que Leah había llamado. El mensaje de voz era breve, fragmentado por estática, como si algo interfiriera con la señal. La voz de Leah, normalmente vibrante y sarcástica, se reducía a un susurro frenético. Julia, está aquí. Lo siento, me está observando. No puedo. Luego, silencio. No hubo un golpe. No hubo un grito. Solo un corte abrupto, como si el teléfono hubiera sido arrebatado de su mano a mitad de la frase. Julia asistió al funeral en estado de shock, incapaz de quitarse de la cabeza la imagen de aquella foto. La mano descansando casualmente sobre el hombro de Leah, casi de forma posesiva. La culpa la consumía, pero debajo de eso había algo más oscuro, un susurro de pavor que crecía con cada noche de insomnio, porque Julia empezó a notar cosas. Al principio, era sutil, una sombra en su visión periférica que desaparecía en cuanto giraba la cabeza, un punto frío en su apartamento, incluso con la calefacción encendida, el crujido de las tablas del suelo cuando estaba sola. Se dijo a sí misma que era el estrés, el duelo, la falta de sueño. Pero luego comenzaron los sueños. Se despertaba empapada en sudor, el corazón latiendo con fuerza, sin recordar el contenido de la pesadilla, solo la persistente sensación de unos dedos rozando su piel. Una mañana, encontró moretones en su hombro, con la forma de huellas dactilares. Evitó mirar la foto durante semanas, aterrada por lo que pudiera ver. Pero la curiosidad es implacable. Una noche, impulsada por una mezcla de miedo y desesperación, abrió la galería de su teléfono. La foto había cambiado. La mano seguía allí, pero ya no descansaba en el hombro de Leah. Ahora estaba más cerca de la cámara, con los dedos estirados, como si estuviera alcanzando algo. El aliento de Julia se detuvo. Pasó a otras fotos de aquella noche. En cada una de ellas, la mano aparecía, a veces difusa, como una sombra apenas formada, otras veces nítida, acercándose más con cada imagen. No estaba solo en las fotos de la cabaña, también estaba en las fotos que había tomado semanas antes, selfies, paisajes urbanos, fotos al azar. La mano siempre estaba allí, acercándose cada vez más, volviéndose más clara. La estaba siguiendo. Julia borró las fotos en pánico, pensando que eso acabaría con todo. Pero a la mañana siguiente, estaban de nuevo allí. Las mismas fotos, la misma mano. Solo que ahora no estaba al fondo. En una de ellas, los dedos le rozaban el cabello. El verdadero terror no estaba solo en lo que veía, estaba en darse cuenta de que nadie más podía verlo. Mostró las fotos a sus amigos, compañeros de trabajo. Ninguno veía la mano, solo fotos normales, algunas borrosas por el movimiento o la poca luz. Todos le decían lo mismo: debes descansar. Pero Julia sabía la verdad. La mano ya no quería ser solo un observador silencioso. Y cuando llegues al final de esta historia, entenderás que la mano en aquella foto no era el verdadero horror. Julia no podía dormir. La mano la perseguía incluso con los ojos cerrados, su imagen grabada en lo más profundo de su mente, como una quemadura invisible. Borró las fotos una y otra vez, incluso restableció su teléfono por completo, pero siempre regresaban, a veces más distorsionadas, otras veces más nítidas, como si aquello se fortaleciera con cada intento de eliminarlo. La desesperación la llevó a profundizar en los rincones más oscuros de Internet, foros sobre objetos malditos, fotografías embrujadas y relatos inquietantemente similares al suyo.
La mayoría eran engaños evidentes o bromas, pero uno de los hilos llamó su atención. Era de 2014, enterrado en un foro olvidado. Mostraba una foto borrosa con una mano sorprendentemente parecida a la que aparecía en las imágenes de Julia. Dedos largos, grises, parecidos a garras, deslizándose hacia el marco de una foto familiar. El usuario que la publicó había dejado un único comentario: "Te sigue, no lo ignores". No hubo respuestas. La cuenta estaba inactiva desde entonces. Las manos de Julia temblaban mientras deslizaba las imágenes en su teléfono una vez más. Y entonces lo notó. Algo había cambiado. En una de las fotos, la mano no solo estaba alcanzando, ahora estaba sujetando. Sus dedos delgados y grises se enroscaban alrededor de su hombro, y si miraba de cerca, podía ver una ligera marca de presión en su piel. Pero no recordaba haber sentido nada cuando tomó la foto. Fue entonces cuando comenzaron las señales físicas. Primero, una sensación de frío, como si unos dedos helados rozaran su nuca. Luego aparecieron moretones, más oscuros esta vez, marcando claramente la forma de dedos alrededor de su cuello y hombros. Julia empezó a llevar bufandas y mangas largas, no solo para esconder las marcas, sino también para convencerse de que eran solo estrés físico. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, se despertaba jadeando, el corazón desbocado, sintiendo la opresión de unas manos invisibles apretando su garganta. Los espejos se convirtieron en enemigos. A veces, cuando pasaba por uno, juraba ver un destello de movimiento detrás de su reflejo, una sombra que no debía estar allí. Una noche, incapaz de soportarlo más, condujo hasta el apartamento vacío de Leah. Se sentó en el suelo, rodeada por el vacío de lo que había sido la vida de su amiga, y repasó las fotos malditas una vez más. Pero había algo nuevo. En el fondo de una de las fotos, reflejado en la ventana, un rostro, pálido, con los ojos vacíos y la boca abierta en una mueca entre una sonrisa y un grito. Estaba mirándola directamente a ella. Julia dejó caer el teléfono, sintiendo cómo el miedo la ahogaba. No quería recogerlo. No quería ver más, pero la curiosidad es cruel. Finalmente, lo hizo. La pantalla estaba agrietada por la caída, pero la foto seguía allí. El rostro había desaparecido. En su lugar, había un nuevo mensaje, escrito con la distorsión de los píxeles. "Te veo". Julia ya no estaba sola. La oscuridad en el apartamento de Julia parecía más densa de lo normal, espesa y opresiva. Como si no fuera solo la ausencia de luz, sino la presencia de algo más. Buscó a tientas su teléfono, las manos temblorosas. La pantalla parpadeó débilmente mientras lo desbloqueaba, la tenue luz proyectando sombras inquietantes en las paredes. Abrió la cámara, no para tomar una foto, sino para usarla como linterna, y fue entonces cuando lo vio, no con sus propios ojos, sino a través de la pantalla. De pie en la esquina de la habitación, una figura delgada, imposible, la piel estirada sobre huesos afilados, el rostro oculto por la sombra. Pero la mano, la misma mano de las fotos, dedos largos, grises, retorcidos lentamente como si saboreara el momento. Julia se giró bruscamente para mirar con sus propios ojos. La esquina estaba vacía, pero al apuntar de nuevo con la cámara, seguía allí, más cerca ahora. El pánico la invadió. Lanzó el teléfono al otro lado de la habitación y corrió hacia la puerta. Cerrada. La llave se negaba a girar, como si estuviera soldada por una fuerza invisible. Las luces parpadearon por un breve instante, y en ese destello fugaz lo vio reflejado en el espejo del pasillo, el mismo espejo que juraba haber cubierto.
gritó, logrando finalmente abrir la puerta y escapar hacia la noche. El aire frío golpeó su rostro como una bofetada, pero no se detuvo. Corrió hasta que sus piernas flaquearon, colapsando en la acera varias calles más adelante, jadeando, el corazón latiendo con tanta fuerza que ahogaba cualquier otro sonido. Julia no regresó a su apartamento. Encontró un motel barato en las afueras de la ciudad, pagó en efectivo y se encerró en la pequeña habitación, evitando espejos, reflejos, cualquier superficie donde pudiera acechar. Ni siquiera usó su teléfono, temerosa de lo que podría aparecer. Pero el miedo no necesita invitación, te sigue. Los moretones regresaron, más oscuros ahora, casi como quemaduras. Y lo peor de todo, ya no estaba sola en sus sueños. Se despertaba con susurros en idiomas que no entendía, dedos helados rozando su piel, sombras que no coincidían con ningún objeto de la habitación. Desesperada, contactó con un investigador paranormal, un hombre llamado Daniel, que afirmaba haber visto cosas que otros no podían imaginar. Se encontraron en un viejo restaurante de mala muerte, Julia contándole todo entre sorbos frenéticos de café frío. Daniel la escuchó en silencio, asintiendo, su rostro imperturbable. Cuando le mostró las fotos, no parpadeó. Solo dijo, es un apego. No es un fantasma, no exactamente. Es algo más antiguo. Se conecta a través de imágenes. Julia sintió un nudo en el estómago. ¿Puedo deshacerme de eso?, susurró. Daniel apretó la mandíbula. No te deshaces de algo así. Sobrevives a ello, si tienes suerte. Antes de irse, le entregó un pequeño papel con una sola palabra escrita: ancla. Escríbelo donde te sientas más vulnerable. No es una protección, pero ayuda. Esa noche, Julia garabateó la palabra en el espejo del baño con manos temblorosas. Por primera vez en días, sintió un atisbo de esperanza. Se metió en la cama, exhausta. Cuando despertó, la palabra había desaparecido, y en su lugar, escrita con trazos irregulares, había un nuevo mensaje. No necesito seguirte. Ya estoy aquí. Julia se quedó paralizada, la mirada fija en el espejo empañado. No necesito seguirte. Ya estoy aquí. Las palabras parecían más que simples garabatos. Parecían vivas, como si hubieran sido escritas desde el otro lado del vidrio. Sintió como el aire se volvía denso, difícil de respirar, y una presión invisible se apoderaba del pequeño cuarto de baño. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo de la habitación del motel, sus pertenencias esparcidas detrás de ella. Subió al coche y condujo sin rumbo fijo, tratando de escapar de algo que, en el fondo, sabía que no podía dejar atrás. Condujo durante horas, hasta que la luz del amanecer comenzó a teñir el horizonte de un gris pálido. Exhausta, se detuvo en un área de descanso abandonada, un lugar olvidado en medio de la nada. Ventanas rotas, señales oxidadas y el eco del viento silbando entre las estructuras vacías. Se encerró en el coche, con las puertas trabadas, aferrándose al volante como si eso pudiera mantenerla anclada a la realidad. La calma momentánea se rompió cuando su teléfono, el que había arrojado días antes, comenzó a vibrar frenéticamente en el asiento del pasajero. Un mensaje. Nueva foto guardada en la galería. Su cuerpo se congeló. Ella no había tomado ninguna foto. Con manos temblorosas, desbloqueó el teléfono y abrió la galería. Era una foto de ella misma, pero no una selfie. Era una imagen tomada desde fuera del coche, a través de la ventanilla, capturándola mientras dormía, con la cabeza apoyada en el cristal y una expresión de cansancio absoluto. Y no estaba sola. A su lado, en el asiento del pasajero, había una figura borrosa. Sombras densas y oscuras que formaban la silueta de alguien o algo. No tenía rostro, solo un vacío,
un agujero negro donde deberían haber estado los ojos y la boca. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo del coche. Julia se giró de inmediato, mirando con desesperación a su alrededor. No había nadie allí. Solo el silencio opresivo del amanecer y el reflejo pálido de su propio rostro en el cristal. Pero lo sentía. No necesitaba verlo para saberlo. Estaba allí, con ella. Siempre lo había estado. No podía huir. Necesitaba enfrentarlo. En un último intento desesperado, volvió a llamar a Daniel. Su voz temblorosa y rota por el miedo llenó el silencio del coche. «Está aquí», susurró. «No sé qué hacer». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Te dije que no es un fantasma», dijo Daniel, su voz más seria que nunca. «Es algo que se alimenta de ti, de tu miedo. Tienes que enfrentarlo». Le dio una dirección, un lugar remoto donde podrían intentar romper el vínculo. Una casa de campo abandonada en las afueras, lejos de cualquier rastro de civilización. Julia no tenía otra opción. Condujo sin mirar atrás, con la sensación constante de que algo la observaba desde el asiento vacío a su lado, solo que no estaba vacío. Nunca lo había estado. La casa de campo parecía más un recuerdo desvanecido que un refugio real. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y suciedad, las paredes descascaradas y el tejado hundido en algunos lugares. Julia llegó justo cuando el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de un rojo apagado que parecía presagiar algo siniestro. Daniel la esperaba en el interior, rodeado de símbolos extraños tallados en las paredes y velas encendidas que proyectaban sombras danzantes. No dijo mucho. Solo le indicó que se sentara en el suelo, dentro de un círculo de sal y cenizas. «No es un exorcismo», advirtió mientras organizaba objetos antiguos y trozos de papel llenos de inscripciones. «No puedes expulsar algo que está atado a ti. Solo podemos intentar separarlo». Julia no sabía si eso significaba salvarse o morir en el intento. Daniel comenzó a recitar palabras en un idioma que sonaba como si estuviera hecho de susurros. La temperatura de la habitación bajó de inmediato. El aire se volvió más espeso y las velas parpadearon violentamente. Julia sintió una presión invisible en el pecho, como si algo se hubiera sentado sobre ella, absorbiendo cada uno de sus latidos. Entonces lo oyó. Un susurro. No desde la boca de Daniel, sino en su oído, helado y familiar. «No puedes deshacerte de mí. Yo soy parte de ti». El suelo vibró. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad que parecía devorar la luz misma. Julia sintió que algo se movía detrás de ella, rápido, casi deslizándose. Daniel fue lanzado contra la pared. Su cuerpo cayó sin moverse, la cabeza inclinada en un ángulo que no era natural. Julia gritó, pero el sonido se sintió ajeno, como si no saliera realmente de su garganta. Cayó al suelo, con las manos en la cabeza, mientras un dolor insoportable le atravesaba la mente. Imágenes distorsionadas parpadeaban detrás de sus párpados cerrados. La mano, el rostro vacío, la foto del asiento del pasajero, y sobre todo, el vacío que sentía en su interior. Entonces lo recordó. Las palabras de Daniel. Se alimenta de tu miedo. No lo ignores, pero tampoco lo dejes ganar. Julia abrió los ojos de golpe. La oscuridad era absoluta, pero ella ya no necesitaba ver para saber dónde estaba. No huyó, no gritó. Se puso de pie lentamente, sus piernas temblorosas, y dijo en voz alta, con un hilo de voz: «Te veo». El aire se tensó, como si la habitación misma contuviera la respiración. Un gruñido bajo y distorsionado resonó a su alrededor, más cerca de lo que pensaba, pero continuó: «No soy tuya, no tienes poder sobre mí». Una figura emergió de la oscuridad, una sombra densa, casi líquida,
que parecía absorber la poca luz que quedaba. Un rostro sin forma, con un vacío donde deberían estar los ojos y la boca. Julia temblaba, pero no miró hacia otro lado. «No eres real», susurró, más para sí misma que para la criatura. «Solo eres un reflejo de mi miedo, y ya no te tengo miedo». La sombra se estremeció, emitiendo un chillido agudo que parecía perforar el aire. La habitación tembló violentamente. Las paredes crujieron, y las velas se encendieron de nuevo, expulsando la oscuridad como si jamás hubiera estado allí. La figura se desvaneció en un último estallido de susurros y ecos lejanos. Julia cayó de rodillas, jadeando. El silencio que siguió fue abrumador. Miró a Daniel, que seguía sin moverse. No estaba segura de si seguía vivo, pero en ese momento solo podía concentrarse en una cosa. Ya no sentía esa presencia. Por primera vez en semanas estaba sola, o eso creía. Su teléfono vibró en el bolsillo. Nueva foto guardada en la galería. Julia lo sacó con las manos temblorosas. Abrió la galería. Era una foto de ella misma, de pie en medio de la casa, pero en la esquina, casi imperceptible, había una sombra, más pequeña esta vez, y un mensaje. ¿Me extrañaste? Si este capítulo te ha hecho sentir un escalofrío, dale me gusta para mantener la oscuridad alejada. Suscríbete, porque la historia de Julia aún no ha terminado. Y si sientes esa inquietud en el pecho, escribe seguro en los comentarios. Tal vez sea lo único que te proteja esta vez. Julia dejó caer el teléfono al suelo, su corazón golpeando con fuerza en el pecho. ¿Me extrañaste? La pantalla agrietada seguía brillando débilmente en la oscuridad, como si la propia luz estuviera demasiado asustada para apagarse. Julia quería ignorarlo. Quería fingir que nada de esto era real, pero sabía que era inútil. El vínculo no se había roto. Se obligó a recoger el teléfono, con las manos temblorosas. Miró la foto otra vez. Allí estaba ella, de pie en la misma habitación, pero con esa sombra en la esquina, una figura casi imperceptible, sin forma definida, solo un parche de oscuridad más denso que el resto. Pero esta vez estaba más cerca. Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se giró lentamente para mirar hacia esa misma esquina en la habitación real. No había nada, pero el aire allí parecía más frío, más denso, como si el espacio mismo estuviera deformado por algo invisible. Sabía que no podía quedarse allí. Salió de la casa tambaleándose, dejando atrás a Daniel, que seguía inconsciente, o tal vez peor, sin atreverse a comprobarlo. La noche la envolvió, pero el aire fresco no trajo consuelo. No había escapatoria. Condujo sin rumbo durante horas, sus pensamientos dando vueltas en círculos, una espiral de miedo y desesperación. Finalmente, se detuvo en el borde de un lago oscuro, el reflejo de la luna temblando en la superficie del agua. Se bajó del coche y se sentó en el capó, mirando el agua en silencio. Todo estaba inquietantemente tranquilo. Demasiado tranquilo. Su teléfono vibró de nuevo. Nueva foto guardada en la galería. Julia cerró los ojos con fuerza. No quería mirar. Sabía que debía hacerlo. Pero el miedo era lo que eso quería. Respiró hondo, abrió los ojos y desbloqueó el teléfono. Era una foto de ella, una vez más, pero no tomada desde lejos. Era un primer plano de su rostro. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si alguien más la estuviera mirando desde dentro. Y detrás de ella, reflejado en el cristal de la ventana del coche, estaba el rostro. Esa misma figura sin rasgos, sin ojos, sin boca, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. Julia sintió que algo se movía detrás de ella. Rápido, silencioso. Se giró de golpe. Nada, pero podía sentirlo.
La misma sensación de ser observada, de no estar sola. Entonces lo entendió. No necesitaba un espejo, ni una cámara, ni siquiera una sombra. Estaba dentro de ella. Julia gritó, pero no fue un grito de terror. Fue de rabia, de desesperación. ¿Qué quieres de mí?, gritó hacia la nada, su voz quebrada resonando en la oscuridad. El teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. No una foto esta vez. Solo palabras. No te estoy siguiendo. Tú me trajiste contigo. Julia dejó caer el teléfono al suelo, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No había escapatoria. Nunca la hubo. Julia se quedó allí, inmóvil, con la mirada fija en la pantalla del teléfono que yacía en el suelo polvoriento. No te estoy siguiendo. Tú me trajiste contigo. Las palabras no solo estaban escritas en la pantalla, estaban grabadas en su mente, repitiéndose una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. El viento soplaba suavemente desde el lago, pero el aire parecía más denso, más pesado. Julia sintió que algo invisible se aferraba a su pecho, presionando, impidiéndole respirar con normalidad. Recogió el teléfono con manos temblorosas. La pantalla parpadeó por un instante y luego, otra notificación. Nueva foto guardada en la galería. El miedo ya no era un estallido repentino. Era una presencia constante, un susurro en su oído que nunca desaparecía. Sabía que mirar la foto significaba invitarlo a acercarse más. Pero también sabía que no podía ignorarlo. Con un nudo en la garganta, abrió la galería. Era una foto de ella, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, reflejada en el cristal del coche, había una figura. No una sombra borrosa, no un destello casual. Era nítida, con contornos definidos, aunque carecía de rostro. Un vacío negro, donde deberían haber estado los ojos y la boca. Pero lo peor no era la figura en sí, era su mano. Aquella mano familiar, alargada y gris, descansaba sobre el hombro de Julia, justo en el mismo lugar donde había comenzado todo con Leah. Julia sintió una punzada de frío en ese mismo hombro. Giró lentamente la cabeza, sin querer mirar, pero sabiendo que tenía que hacerlo. Nada. No había nada allí, pero lo sentía. El peso invisible, la presión, el frío. Ya no necesitaba aparecer en fotos, ya no necesitaba espejos. Estaba allí, con ella, dentro de ella. Julia se derrumbó en el suelo, con el teléfono apretado contra su pecho, sollozando de pura desesperación. ¿Cómo luchas contra algo que no puedes ver? ¿Cómo te deshaces de algo que vive en tu mente, que se alimenta de tu miedo, que crece cada vez que respiras? En un arrebato de ira, arrojó el teléfono al agua del lago, viéndolo hundirse lentamente hasta desaparecer bajo la superficie. Silencio. Por un breve momento, un destello de esperanza. Tal vez lo había dejado atrás, pero entonces sintió algo en su bolsillo. Sacó el teléfono. Su teléfono, no el que había lanzado. La batería estaba al máximo, la pantalla encendida, mostrando una sola notificación. Nueva foto guardada en la galería. Julia gritó, no de miedo esta vez, sino de furia. ¿Qué quieres de mí?, rugió hacia la oscuridad, con lágrimas ardiendo en sus mejillas. El teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. No quiero nada, solo existo porque tú me ves. Julia dejó caer el teléfono al suelo. No necesitaba seguirla. Nunca lo había hecho. Ella era el ancla. Julia se quedó de pie junto al lago, el eco de sus propios gritos aún resonando en la oscuridad. La pantalla del teléfono parpadeaba débilmente en el suelo, cada destello como el latido de algo que no quería morir. No quiero nada, solo existo porque tú me ves. Las palabras golpeaban su mente con fuerza. No era un simple mensaje. Era una verdad cruda, ineludible. Ella lo había alimentado. Ella lo había traído consigo. Julia recogió el teléfono, sus dedos temblorosos.
pero ya no lloraba. La rabia había reemplazado al miedo. Si esto existía por ella, entonces podía enfrentarlo. Abrió la galería una vez más. Era una foto de ella misma, tomada desde atrás. Pero algo estaba mal, muy mal. No era una foto del presente. Era una imagen de horas antes, cuando conducía hacia el lago. Allí estaba, sola en el coche. O eso pensaba. Porque en el asiento del pasajero había una figura. Negra, sin rostro, y sonriendo. Un escalofrío le recorrió la columna. Se giró lentamente, mirando el asiento vacío de su coche. Vacío. Pero el vacío no significaba ausencia. Julia cerró los ojos, respirando profundamente. «No tienes poder sobre mí», susurró. El teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. «Entonces, deja de mirar». Julia arrojó el teléfono lejos, escuchando cómo se rompía al golpear las rocas. Pero incluso sin el dispositivo, la sensación persistía. No necesitaba un teléfono, una foto o un reflejo. Estaba allí. Siempre había estado allí. Pero Julia finalmente entendió algo. No podía eliminarlo. No podía destruirlo. Pero podía dejar de alimentarlo. Volvió al coche y condujo sin rumbo, repitiéndose a sí misma una y otra vez. No exists, no existes, no existes. Y durante un tiempo funcionó. Semanas pasaron. Luego meses. Julia intentó reconstruir su vida. Cambió de ciudad, cambió su número, evitó espejos, fotos, cualquier cosa que pudiera ser un reflejo. Pero el olvido es un lujo que no todos pueden permitirse. Una noche, mientras organizaba unos papeles viejos, encontró un sobre cerrado que no recordaba haber visto antes. Sin remitente, sin marcas. Lo abrió. Dentro había una sola fotografía. Era una imagen de ella, sentada en su nuevo apartamento. Y detrás de ella, en la penumbra, esa sonrisa sin rostro. Y un mensaje escrito con tinta negra. ¿Pensaste que podías olvidarme? El corazón de Julia latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. La fotografía temblaba entre sus dedos, como si tuviera vida propia, como si la tinta negra se estuviera filtrando directamente en su mente. ¿Pensaste que podías olvidarme? No era una amenaza, era una afirmación, una verdad que ella había intentado negar, pero que nunca había desaparecido. Julia se levantó de un salto, revisando cada rincón del apartamento. Vacío, o eso parecía, pero el vacío ya no significaba seguridad. Sabía que eso no necesitaba un cuerpo, una sombra o una esquina oscura. Solo necesitaba ser visto. Se miró en el espejo. Allí estaba su reflejo, con el rostro cansado, ojeras profundas y una expresión vacía. Pero algo no encajaba. Su reflejo no estaba sincronizado. Julia parpadeó. Su reflejo no lo hizo. Sintió cómo el terror se apoderaba de su cuerpo, pero esta vez no lo dejó ganar. «Te veo», susurró, su voz firme aunque su interior se derrumbaba. El reflejo sonrió. No ella, su reflejo, un gesto imposible. Pero Julia no se apartó. No esta vez. Se acercó más al espejo, tan cerca que podía ver su propio aliento empañando el cristal. «Y no me importa». La sonrisa del reflejo se desvaneció lentamente. Las luces del apartamento parpadearon, y una vibración sutil recorrió el suelo, como si el mismo edificio temblara ante sus palabras. Pero Julia continuó. «No eres real, solo eres un eco, y ya no tengo miedo». El reflejo comenzó a distorsionarse, su rostro deshaciéndose en una masa de sombras líquidas que se retorcían, intentando aferrarse a algo que ya no estaba allí, su miedo. El espejo estalló en 1000 fragmentos, cayendo al suelo con un estruendo ensordecedor. Julia se quedó de pie, jadeando, rodeada de cristales rotos, pero con una mente más clara que nunca. Silencio. Por primera vez en mucho tiempo, silencio real.
pero mientras recogía un fragmento del espejo, lo vio. Un destello, un reflejo diminuto, una sombra y un mensaje grabado en el vidrio agrietado. Nunca tire, porque soy parte de ti. Julia sonrió, no de miedo, no de derrota, de aceptación. Sabía que nunca desaparecería, pero tampoco la controlaría. Nunca más. Julia se sentó en el suelo, rodeada de fragmentos de espejo, su respiración entrecortada resonando en el silencio de la habitación. Nunca miré, porque soy parte de ti. Las palabras seguían grabadas en el cristal, pero esta vez no le provocaron el mismo terror que antes. No. Algo dentro de ella había cambiado. Había enfrentado al monstruo, lo había visto de frente y seguía de pie. Aún así, la presencia persistía. No se había ido y quizás nunca lo haría. Julia se puso de pie lentamente, recogió un pedazo afilado del espejo roto y se miró en su reflejo distorsionado. Allí estaba su rostro, fragmentado, pero intacto, y por un instante no había nadie más, ni una sombra, ni una sonrisa extraña, solo ella. Pero sabía que no era el final. Decidida, revisó sus dispositivos antiguos, discos duros y viejos teléfonos, buscando la primera foto, la que había iniciado todo. La imagen de Leah en su cumpleaños, con esa mano fantasmal sobre su hombro. Cuando la encontró, sus dedos temblaron por un instante, pero se obligó a mirarla detenidamente. La mano seguía allí, pero algo era diferente. Ahora, parecía estar señalándola directamente a ella. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía lo que tenía que hacer. Imprimió la foto y, con el mismo pedazo de espejo roto, la sostuvo en sus manos temblorosas. No sería suficiente borrarla, ni quemarla. Tenía que enfrentarla. Encendió una vela, respiró hondo y observó la imagen. No eres más que una sombra, susurró. Una cicatriz en mi mente. Y una cicatriz no define quién soy. Rasgó la foto en pedazos pequeños y la arrojó al fuego. Las llamas devoraron la imagen rápidamente, dejando solo cenizas. Por un breve momento, Julia sintió una calma que no había experimentado en meses. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, su teléfono vibró en la mesa. Nueva foto guardada en la galería. El miedo regresó, frío e implacable, pero esta vez Julia no huyó. Abrió la galería. Era una foto de las cenizas, pero en la esquina inferior, escrito en la textura gris y negra, había un mensaje borroso. No puedes borrar lo que eres. Julia dejó caer el teléfono, su mente luchando por aceptar lo que ya sabía. No podía deshacerse de ello porque nunca había sido solo una cosa externa. Estaba dentro de ella. No era un fantasma, ni una maldición. Era su miedo, su oscuridad, su propia sombra. Pero eso no significaba que tuviera que dejar que la controlara. Se levantó del suelo, respirando profundamente, y se enfrentó a su reflejo en un trozo de cristal que quedaba en pie. Esta vez, no vio una figura detrás de ella. No hubo manos grises ni sonrisas distorsionadas, solo su propio reflejo. «Te veo», dijo en voz baja, «y está bien». No había más necesidad de luchar. La batalla no se trataba de destruirlo, sino de aceptarlo. El verdadero poder no estaba en eliminar el miedo, estaba en vivir a pesar de él. Los días se convirtieron en semanas, y Julia volvió a construir su vida. Las sombras nunca desaparecieron por completo. A veces sentía un susurro en el borde de su mente, un destello fugaz en el rabillo del ojo, pero ya no les temía, porque sabía que el miedo solo tenía el poder que uno le daba. Un día, mientras caminaba por la ciudad, su nuevo teléfono vibró en su bolsillo. Nueva foto guardada en la galería. Julia sonrió. Sacó el teléfono, lo desbloqueó y miró la imagen. Era una foto de ella misma,
caminando entre la multitud, con una sombra apenas visible detrás. Pero esta vez no sintió nada. Cerró la galería y continuó su camino. El miedo nunca se iría, pero ella ya no le pertenecía. Si llegaste hasta el final, dale me gusta para mantener la oscuridad a raya. Suscríbete, porque incluso cuando creas que ha terminado, algunas sombras siempre estarán allí. Y si sientes un escalofrío ahora mismo, escribe seguro en los comentarios. Tal vez sea lo único que mantenga tu propia oscuridad bajo control.